¿Qué tal, damas y caballeros? Estamos aquí en un nuevo Hilando Fino. Yo soy Alberto Salas de En 10 Puntos y por supuesto me acompaña mi amigo Diego Soto, titiritero, profesor universitario, guionista, actor y además, además alto ejecutivo en el team de desarrollo de Mechagodzilla. ¿Cómo me lo va, don Diego? Muy bien, don Alberto. Como Qué verá, bonito sombrero. Sí, en mi sombrero pirata oficial, pero Muy bien, muy bien. aunque calza con el tema de hoy, me lo voy a quitar porque no puedo tener el headset y el sombrero. Sí, sí, le entiendo, es todo un problema. ¿Cómo le va, don Diego? ¿Qué ha hecho Muy bien. últimamente? Espero que esté usted también como lo estoy yo, o más incluso. Es una cosa. Quisiera enviarle un gran saludo a todas las personas que se toman la molestia de escucharnos. Por supuesto. Muchísimas gracias. Especialmente a los Patreon del canal. Ah, sí. Con tan buen tino han aceptado invertir su dinero en este proyecto que evidentemente cambiará la civilización occidental. Tal como lo conocemos. Pero aún así, a los escuchas ocasionales también les mandamos nuestro afecto. Sí, sí, también les podemos mandar nuestro afecto. Así es, esos guerreros del camino, gladiadores sí. De la arena, pugilistas del cuadrilátero, defensores del octágono que están por ahí. Ok. Y antes de hablar de nada, quiero recordarles a todos los que nos están viendo por YouTube o escuchando por eBooks, perdón, que también pueden encontrarnos en Spotify y en Google Podcast para que lo tomen en cuenta, para que ya escojan ahí su plataforma favorita y ahí estamos. Y bueno, Diego, cuéntame una cosa, ¿Team Godzilla o Team King Kong? Por supuesto, vea, aquí está la respuesta. Godzilla, sí, efectivamente. Ven, aquí lo pueden ver, voy a poner la cámara. Digo, si no lo ven... sí, es porque nos están escuchando, entonces... Sí, exacto, pero imagínense un Diego con Diego con una camiseta de Godzilla, básicamente. Así es. Camiseta sí. Que pronto estará a la venta. Posiblemente no, pero... Tal vez podríamos ponerla a la venta en los productos de Beto. Estás loco, quiere que me cierren el chinamo por derecho de autor. Oh, no. Bueno, pero Diego, bueno, Team Godzilla, sí, yo también Team Godzilla, lo cual yo creo que nos lleva a una pregunta importante. ¿Por qué tanta gente se apunta mal al Team Kong? Bueno, no, eso es fatal, ¿verdad? Ese Team Kong estás out totalmente. Pero no, hay una pregunta más interesante todavía. Porque, por supuesto, si no hubiera preguntas interesantes, no haríamos este programa. Y es una pregunta fascinante, Diego, pero fascinante. ¿Qué es la vaina esa que nos gusta ver ciudades caer en pedazos y convertirse en parqueos? ¿Por qué así? ¿Por qué así? ¿Por qué ese gusto por ver a esos monstruos aplanando todo lo que consideramos impresionante, grande y símbolo de la civilización? ¿Por qué? Y ojo, digamos, para esta película ellos pelean, la pelea climática es en Hong Kong, ¿verdad? Pero igual, si además en una pelea de esas o algún monstruo de esos, el kaiju de su preferencia, se echa algún sitio histórico importante, ¿verdad? O sea, el Coliseo Romano, la Torre Eiffel, o sea, si juega bolos con los tótems de la isla de Pascua, mejor. Sí, si aplasta la joyita de la sabana. No, la joyita, sí, no, Dios libre, jamás, no lo acepto. Se destruye la Asamblea Legislativa. Sí, cosas así, cosas así. ¿Por qué, Diego? ¿Por qué? ¿Por qué ese apetito por la destrucción, Diego? ¿Por qué? Bueno, porque eso es así. Esta pregunta se puede contestar, diría Shrek, en capas, como una cebolla. Pero para no exagerar con esto del capamiento de la respuesta. Sí, pero no ponerle demasiadas capas porque se pone muy aburrida la cosa. Sí, vamos a hacerlo en 2 capas nada más. Ok.
Ok, eso es un poco decepcionante, pero ok, está bien, no importa, no importa. Dos capitos. Yo le creo. Primero, nos referiremos a la violencia en general Sí. y Oh, por qué somos violentos, sí. porque nos gusta la violencia, porque la violencia A funciona usted, como... a mí me horroriza la violencia. Yo creo que es como la canción, ese clásico latinoamericano, le asusta pero le gusta. Yo tengo esa ¿Será? sospecha, yo ¿Será tengo que esa así está la sospecha. cosa? Veremos al final si se comprueba mi sospecha. Ok. Pero eh, quiero hacer una salvedad y es con respecto a la segunda capa. Ajá. Que en la segunda capa creo que vale la pena referirnos no a la violencia en general, sino al tipo de violencia que se exhibe en estas películas. Ok, ok. La violencia masiva, la violencia apocalíptica de Mm, Superman arrasando ciudades con sí. la cara de Zod, o fue Zod con la cara de Superman, no sé, Algo así. mutuamente. Porque ese es otro nivel que merece una explicación un poquito más Ujú. determinada, hacer algunas diferencias al respecto. Ok. Entonces, empecemos hablando de la violencia. Sí. Eh, para, Cuénteme. em- para empezar, ¿Es usted una persona violenta? decía un filósofo griego, ya no Ajá. sabes, Parménides, Ujú. una frase que a mí me parece maravillosa, y es, nada de lo humano me es ajeno. Ok, sí. Y eso significa que somos capaces tanto de las obras más sublimes, Ujú. de los sacrificios más desinteresados, somos capaces de vivir una vida Movedores. y conmovedores, vivir una vida productiva, de amor al prójimo, etcétera, 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 y ser unos reverendos desgraciados. Eh, Ok. nada en la condición humana, Ujú. ni ser un santo, ni ser un nazi, nos es intrínsecamente ajeno como individuos. Ok. Empezamos rápido Eh, con los griegos hoy, ¿eh? es que usted me puyó desde hace días con mi sticker. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, entonces esto puede ser sorprendente para algunas personas, incluso puede ser una revelación que nos hiere y nos ofende. Decir, pero Sí, o ¿cómo? sea, uno quiere pensar que uno ve, no sé, uno ve las películas del Holocausto y uno le Es gusta mejor pensar, o consumir sea, que eso. sí, o sea, como o sea, que yo no estuve ahí para detenerlos, pero Exacto, en uno siempre, realidad habría sido así. uno siempre trata de ponerse en la condición de el héroe de la historia Ujú. y el héroe virtuoso, ¿verdad? Ajá. Aunque algunas veces se nos antoje ser el antihéroe. Eh, pero eso es porque es divertido. Sobre eso Sí, volveré más adelante. ok. Sin embargo, Sin embargo, sin embargo, en rigor, eh, las etiquetas de bueno y malo se refieren más a racionalizaciones que ujú. vienen posterior a que se han ejecutado los hechos. Ajá, Eh, interesante. Sí, la eh, historia juzga, o sea, es la historia la que juzga, no el momento. es la historia la que juzga y es el aparato social como un todo el que nos termina condicionando en qué es lo bueno y qué es lo malo. Ujú. Por ejemplo, a mí me encantaría pensar que Ujú. yo hubiera tenido una mente lo suficientemente avanzada como para no tener esclavos en Ajá. uno de los siglos pasados. Eh, o quizás eh, incluso soñadoramente haber sido, no sé, en el
siglo, Un libertador. un libertador de esclavos en Roma, a la par de Espartaco liderando las revueltas. Pero lo más probable es que no. Quizás hubiera sido un dueño de esclavos buena nota, ¿verdad? Ok, sí. Que no les pegaba muy duro, Ujú. ¿verdad? Que no cometían atrocidades que me fueran a sublevar como persona, o incluso muy probablemente hubiera sido tan pobre y tan limpio que no hubiera tenido ocasión Sí, de no, tener esclavos el esclavo hubiera estado fuera de... de mi rango, de mi Sí, sueldo de profesor. Eh, de hecho, posiblemente si hubiera estado en Roma y ser profesor, el esclavo sería yo, es cierto, ¿verdad? es Entonces, cierto. y mi vivencia de la esclavitud podría ser similar a la vivencia que muchas personas tienen actualmente con su trabajo. Ay, qué huevado ir a bretear. Ay, qué huevado ser esclavo. Sí. Me encantaría poder comprar mi libertad. Ujú. Y que no me... Pero entonces de Roma, los esclavos y todo, ¿y eso qué tiene que ver con Godzilla? Eso tiene que ver. Godzilla nunca atacó las costas de Roma, que haya Podría ser registro. una buena película. Solo, ¿cómo es que se Solo llama? destruyó Pompeya. Exactamente, salvo Pompeya, no hay ningún otro Sí, sí, registro de que Godzilla haya atacado el Imperio tiene Romano. usted razón. Pero el punto es que, así como a mí me gustaría pensar, injustamente, que hubiera sido una mejor persona que el resto de los esclavistas romanos o los esclavistas negreros de, del siglo XVI y XVII en Estados Unidos O o en Europa. Latinoamérica o lo que usted quiera. Ujú. Lo cierto es que posiblemente por mi condición social, mi estructura de apoyo inmediata, familiar, etcétera, 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 yo no hubiera visto la esclavitud como algo moralmente reprobable, sí como una condición indeseable, Ujú. pero eso es otra cosa. De la misma manera, yo actualmente soy una persona que no ejerce una violencia demasiado eh, salvaje, por la Ujú. sencilla razón de que no, mis condiciones sociales no me llevan a eso. Eh, Posiblemente, en el caso de nosotros los costarricenses, que no tenemos que hacer servicio militar porque no tenemos ejército, Ujú. la vivencia de la violencia institucionalizada de Estado sea mucho más lejana que para otros lugares de Latinoamérica en los cuales sí se tiene que hacer servicio obligatorio militar. O pensemos en una región como ahora, lamentablemente, la Franja de Gaza, que están en guerra. Sí. El, O en el, Colombia que está apretando la cosa horrible ahí. o en Colombia, que está apretando la cosa horrible. Sí. Nuestros mejores deseos para nuestros amigos y Ujú. Cuídense compatriotas mucho. colombianos, dicho sea de paso. Eh, pero viene a ser cualquiera de estos ejemplos similar. En las condiciones adecuadas, en la situación determinada, la violencia termina siendo un mecanismo, oiga usted qué terrible, don Alberto, Ujú. un mecanismo de relación con nuestros semejantes que podemos considerar apropiada. Ok. Por Ajá. ejemplo, piense que usted está llegando a su casa, Dios no lo quiera, y se encuentra y ve que un ladrón está a punto de asaltar a su mamita y usted va en su carro. Ujú. Quizás una decisión justificada sea tirar del carro Ajá. al ladrón que está a punto de atacar a su mamita. Este, Veo el punto. eh, las circunstancias inmediatas nos llevan a eso. O, una vez más, para
las sociedades que tienen ejércitos organizados y en que los ciudadanos militan en ellos, eh, formarse como soldado no solamente es visto como algo natural, sino como en algunos casos como algo deseable y honroso. Y vamos a ver, los que lucharon en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos o en Rusia o en cualquier otra parte del mundo, exceptuando Alemania, Excepto Alemania, sí. este, pues bueno, sus descendientes dicen con orgullo, mi bisabuelo peleó en la Segunda Guerra Mundial y era buenísimo, mató como 50 nazis. Sí. Bueno, está ejerciendo un acto de violencia, pero justificado por las circunstancias sociales, económicas e inmediatas. Ok. Pero, de nuevo, ¿qué tienen que ver ahora los nazis con Godzilla? A eso voy. Dado que en las circunstancias correctas, el relacionarnos con nuestros semejantes a través de la violencia es algo válido, podríamos concluir que la violencia es parte de el repertorio de herramientas con que contamos como ser humano. Jesús de la misericordia. Ajá. Sí, es parte de nuestro lenguaje para comunicarnos. Es básico como para comunicarnos, para relacionarnos y obtener nuestros fines. Ok, muy importante. Muy importante. Y la violencia, sobre todo la violencia institucionalizada o la violencia socialmente justificada, nos da dos cuestiones que explican nuestra fascinación con Rambo, Godzilla, John Wick, los toros, sí, muy importante. las peleas de box, las peleas de artes marciales mixtas y con ese mecanismo que tienen muchas personas de asomarse a la ventana cuando están peleando los vecinos. Pero ¿cómo no va a ser uno de eso? Bueno, ya ve que sí le gustaba la violencia, don Alberto. Qué vergüenza, caído. Ay, ok. Bueno, pero igual, ¿qué tiene que ver los pleitos de mis vecinos con Godzilla? Que en todos estos casos, desde sus vecinos hasta Godzilla, pasando por Chuck Norris, sí, en el medio, hay dos cosas que nos provee el ejercicio de la violencia como seres humanos que la hace muy atractiva. Ok. La primera es poder. Ok, estamos muy claros con eso. Eso está muy clarito. Y poder, para usar un recurso bastante chabacano, me van a disculpar, poder es literalmente eso. Yo puedo hacer cosas. Quien tiene el poder puede hacer cosas más que el resto de ciudadanos o que más que algunos otros ciudadanos. Si yo tengo el conocimiento de pintar, por ejemplo, puedo hacer una pintura. Está dando poder. Si yo tengo el dinero de Elon Musk, puedo jugar a ir a Marte. Sí. ¿Verdad? Mi entretenimiento de fin de semana es tirar cohetes. Entonces, todas aquellas circunstancias que nos permiten hacer cosas son fuente de poder. Claro, la violencia, como ir y pegarle al vecino por estar oyendo en 10 puntos a todo volumen a las 5 de la mañana un domingo. Ok, sí. Que bueno, no es lo más recomendable, pero quizás no. Yo entiendo las ganas que tienen de oír en 10 puntos a todas horas, pero tal vez se pueden esperar un poquito más tarde, a las 10 de la mañana o algo así. En fin, tal vez ese tipo de violencia de ir y agredir físicamente a nuestros semejantes en nuestras sociedades civilizadas no sea el camino más recomendable. O lo que nos gusta pensar es civilizada.
Sí, o lo que nos gusta pensar que somos civilizados. Y definitivamente, por la estructura social, ese ejemplo que acabo de dar, o el pegarle al señor agente de tránsito que nos está queriendo hacer una Ajá, multa, o golpear al conductor que se nos atravesó en la pista, o ajá. cualquier otra de estas cosas, eh, son formas de poder muy rudimentarias que realmente no nos dan mucho poder, ¿verdad? Sí, o sea, o nos dan instantes, flashazos o poder o apariencia de poder. O apariencia de poder, exactamente. Ahora, si eso lo retrotraemos Ujú. a las épocas en que éramos homínidos vagando por las sabanas, Así. el ejercicio del poder, sea en defensa de nuestros territorios de caza, sea para conquistar nuevos territorios de caza Ujú. o para cazar al condenado mamut que tenemos allá Sí, adelante. sí, ajá. Ya no solo es una cuestión de poder en general, sino de poder seguir viviendo. Ok, Es una, está. Sí, sí, es una cuestión de es algo supervivencia. de supervivencia, necesidad básica. Exacto. Entonces, concluyamos después de este largo periplo de que hemos evolucionado para que, entre otro montón de herramientas, utilicemos el ejercicio de la violencia como un mecanismo de defensa, de preservación y de sustentación de nuestra vida y de las personas de nuestro círculo cercano. Nuestra familia, nuestra El grupo tribu, social, digamos. de nuestro grupo social, sobre todo el más cercano a Ujú. nosotros. Ok, Yo, y una yo pregunta. posiblemente, ¿Sí? esté muy dispuesto a defender con mi vida a mi mamá o a mi Ujú, hermano. ujú. Digo, si las bolas me dan para eso. Sí, ok. Pero Ajá. eh, es muy probable que no tenga tanta gana de defender con mi vida al presidente de la República. No es que me caiga Sí, mal, pero y es una persona importante para el país, pero lanzarme, así sí. tipo bodyguard, recibir Ujú. el balazo por él, no sé si estaría tan dispuesto. Ok, Puede que sí, pero creo que no. ok. Entonces, Ajá. eh, primera coordenada, la violencia es una de las Ujú. herramientas que tenemos de relacionarnos en sociedad Para para socializar. preservar nuestra existencia. Ok. Sí, suena raro, ¿verdad? Porque Sí, cuando suena decimos, feísimo, pero no deja de ser cierto por sonar feo. sí, Ujú. porque a veces pensamos que socializar es solamente tomarse los traguitos y Sí, sí, hablar y tratarnos bien y todo y eso. tratarnos bien. No, pero Mentir, engañar, matar, todo eso es socializar también. todo eso es parte de la socialización. Ok. Y la socialización a través de la violencia en nuestros estados más primitivos, y recordemos que aquí adentro de nuestra cabeza tenemos Ajá. todavía un cerebro reptiliano, Ujú. eh, no Illuminati, solo No, reptiliano, no, no soy reptiliano. que reacciona a nuestros impulsos más básicos y Ujú. más primitivos. Hay una parte de nosotros que sigue siendo neandertal, puro y duro. Este, Cierto. entonces, esa codificación está ahí, aunque haya mecanismos como la ley, la razón, el Ujú. diálogo, etcétera, 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 que podrían Pero, ser pero, 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 diferentes. pero, ¿qué tiene que ver todo eso con Godzilla? Eso tiene que ver con lo siguiente, don Alberto. Ajá. Godzilla, y Sí. adelantándome un poquito, es la magnificación absoluta del ejercicio del poder de la violencia. Ah, caramba. Es, es a ojos nuestros Ujú. algo casi aspiracional. Queremos ser Godzilla o, en todo caso, Ajá. tener control sobre un Godzilla, Ujú. una fuerza tal que sea inapelable y además
tan concreta, básica y fácil de entender como es la violencia de Godzilla. Godzilla es inapelable. Ujú. Y eso no solamente nos habla de poder a nuestro cerebro más básico, sino que además, y aquí viene la segunda cosa que iba a mencionar, el poder nos da un gran placer. Eso es toda una afirmación. Eso es una afirmación incómoda, ¿verdad? E incómoda, pero creo que si nos sinceramos con nosotros mismos, Ujú, vamos a encontrar que la satisfacción que deviene del poder es muy placentera. ujú. Incluso yo diría que tenemos una serie de mecanismos evolutivos y biológicos que disparan reacciones de placer ante el ejercicio del poder y el Ujú. ejercicio de la violencia en particular. Nunca, y espero nunca tener, toco madera, que asesinar a un ser humano. Sin embargo, los shooters Ujú. son extraordinariamente placenteros. Ajá. Ir por ahí volando bala en un videojuego detona Ujú. una serie de reacciones de adrenalina Hmm. de nuestros mecanismos evolutivos más básicos, que es un Eh, cóctel de eh, hormonas y de cosas. Ajá. Ok, ok, sí. Entonces, entonces, además, a esto hay que añadirle que el ejercicio de la violencia, si es evidentemente a nuestro favor, si conseguimos nuestro objetivo, Muy importante, sí. nos da la sensación de logro, nos da la sensación de Oh, interesante. Logro a haber través de la obtenido violencia, algo. Sí, haber que, conseguido algo. que posiblemente, ¿verdad? Ujú. Entre eh, haber triunfado por el diálogo o haber triunfado por un manazo, Ajá. esa sensación de logro hubiera sido igualmente placentera. Ujú. Pero, y aunque es más deseable hacerlo por el diálogo, no Ajá. deja de ser cierto que la obtención de logros a través de la violencia nos es muy satisfactorio, muy Sí. placentero y tiene que ver con esa Ajá. satisfacción, no solo que tiene en sí el ejercicio de la violencia, sino que una un poco más compleja, que es la sensación de logro, de lo hice, concluí la tarea, Y sí, terminé la pelea. terminé la pelea de un manazo. Exacto, Y One Punch Man. One Punch Man, legítimamente. Eh, Oh, ok, ok, pero entonces usted afirma que por ahí va la cosa, que por ahí va ¿cómo se llama? Ese gusto que tenemos nosotros por ver a Godzilla, digamos, destruyendo una ciudad completa. por ahí va la cosa. Y además, mi Ujú. querido Beto, hay que añadirle a todo lo que ya he dicho que la violencia es uno de los mecanismos de relación social que Ajá. no necesitan de codificación para nuestro cerebro. Ok, sí, no, 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 es un lenguaje universal, es lo que está diciendo. Un manazo es un Exactamente. manazo en cualquier lugar del mundo. Un manazo es un manazo. Y sea que lo Ajá. estemos decodificando a través de la ira, Ujú. o sea que lo estemos decodificando a través del miedo, yo sé, hoy estoy diciendo cosas terribles, Sí. perdón, este, es algo que llega directamente a nosotros y no Ujú. necesitamos mayor procesamiento. Lo entendemos Ok. de Y una manera digamos, ¿qué instintiva. pasa con las películas como, digamos, como 2012 o como todas estas películas Terremoto, todas estas películas de desastres que de alguna manera yo siento que apelan al mismo gusto, a ese mismo placer por ver ciudades destruidas, pero no tienen un personaje, digamos, no tienen un Godzilla destruyendo Bueno, las cosas? ¿Qué vamos, pasa ahí? ¿Qué pasa con todo ese cine de desastres? vamos a hablar de la violencia como espectáculo, Ujú. ¿ok? Antes de llegar a la violencia como desastre masivo, Sí.
que ahorita, como espectáculo de desastre masivo, que ahorita me gustaría, esa es la segunda capa, digamos, Ok, pero no ok, hemos ok. agotado la primera. Sí. Eh, Pero la entonces, violencia, la violencia como espectáculo. la violencia como espectáculo What the heck? tiene varias ventajas con relación a cualquier otro tipo de espectáculo. Ventajas. Ventajas comparativas con Sí. cualquier otro tipo de espectáculo. Sí, no, Primero, y eso es algo que quiero ver qué me dice porque acabo de terminar una serie de televisión súper violenta y acabo de ver una película, Nobody, bastante violenta también. Y, y, y no crean, me quedé pensando, ¿por qué estoy disfrutando yo tanto de esto? claro, claro, y eso se debe a, primero, como dije antes, son espectáculos que no necesitan decodificación, Ujú. no necesitan mayor explicación, no nos ponen realmente a pensar, sino que son espectáculos reactivos. Ajá. Nos ponen Espectáculo, a, perdón, espectáculo reactivo. sí, nos ponen a reaccionar a él, Ah, ok, pero no ok. hay nuestro cerebro reacciona a él Ujú, sí, pero y reacciona. no hay un análisis ahí, ¿cómo se llama? Racional No lo hay del porque no lo asunto. necesita, Ok. ¿verdad? Si a usted llega y le da un manazo, usted no necesita hacer una tesis sobre el ejercicio de la violencia en la sociedad Sobre contemporánea el ejercicio de los manazos. para Sí. entender que le dieron un meco y que eso Ajá. lo hace sentir o muy atemorizado Ujú. o lo pone furibundo o las dos cosas. Sí. Es exactamente como pincharse en la mano con una aguja. Ujú. eh, Usted no necesita que eso pase por el centro de procesamiento de datos, sino que va Ajá. directamente. Muchos de los espectáculos, Correcto. muchos de los espectáculos, sobre todo los espectáculos de masa que Ujú. tienen que ver con violencia, no necesitan esa decodificación. Van directo a nuestro cerebro reptiliano. O sea, son Y primitivas totalmente. Son emociones, totalmente son espectáculos, son gustos totalmente primitivos. totalmente primitivos y primigenios. Ujú. Están ahí porque evidentemente reconocer la violencia era un mecanismo, y lo sigue siendo, muy útil para nuestra supervivencia. Por Si supuesto. estamos en la sabana y vemos al tigre que se acerca, entre más rápido lo podamos clasificar como una Ujú. amenaza, mejor. Entonces, oiga esto, Ay. don Alberto, oiga Ok. esto. Tenemos cerebros que de alguna manera se Ujú. han especializado evolutivamente en reconocer la violencia. Ok. No solamente reconocerla, Ujú. sino eh, en poder ejercerla de una manera muy en automático, ¿verdad? Ujú. Si usted ve, los bebés golpean Ajá. y muerden y pueden ser violentos mucho antes de saber hablar, Sí. Es cierto. mucho antes de que los Ujú. mecanismos cognitivos complejos estén. Ya Ujú. la reacción está ahí, ¿verdad? Sí. Porque claro, lo necesitan, lo necesitamos. Sí, lo necesitamos antes de saber hablar. Y esto, mi querido Alberto, creo Ujú. que genera en muchos de nosotros eso que usted denominó hace rato al inicio de esta charla como hambre de violencia, como ese Apetito de apetito de destrucción. violencia, apetito de destrucción. Eh, no solamente nuestros cerebros eh, nos hemos aprendido a reconocer la violencia y a ejercer patrones violentos, Ujú. sino que de cierta manera nos lo pide. Eh, ojo a esto, porque aquí creo que me voy a poner todavía más polémico de lo Oh, que es. por Dios. La polémica es nuestro segundo nombre. Yo creo que muchos de los deportes, especialmente los deportes competitivos, son una Ajá. sublimación social de la violencia. Una forma Un, socialmente aceptable de, o una forma transformada, como es una sublimación, un destilado
de batallas violentas. Exacto, es un destilado de batallas violentas, es una estilización de la violencia, muy particularmente los deportes de equipos, de eso, de batallas, de encuentros, que podemos entenderlos muy claramente, disfrutarlos, identificarnos y hacer de alguna manera un ejercicio de ser violentos, entre comillas, muy entre comillas, ¿verdad? Nos enfrentamos a un rival y eso satisface a nuestro cerebro. Sí, es un paliativo a comportamientos realmente violentos. Exactamente. Y en algunos casos... Una forma domesticada de violencia. ¡Ay, qué bonito! Eso me encanta, una forma domesticada de violencia. Y eso, de alguna manera, nos eh, nos permite no matarnos en sociedad, sí. sacar vapor. Claro, en algunos casos, los hooligans llevan este ejercicio a un extremo socialmente inaceptable. Sí, ahí el asunto es que ese paliativo, en lugar de paliativo, funciona como mecha, funciona como inmisión más bien para comportamientos violentos. Exactamente, yo me acuerdo cuando yo formaba parte de la Ultra de Kasparov, íbamos ahí a pelearnos contra los de dándonos Karpov, fichas de ajedrez. contra Big Blue. Sí, no, mire usted cuántas computadoras destrozamos cuando... Ahora bien, entonces, lo que me está diciendo usted es que entonces todo ese comportamiento, toda esa, ¿cómo se llama? No todo ese comportamiento, no, todo ese gusto por ver películas violentas, por ver a Godzilla aplanando ciudades a su paso, es una legítima válvula de escape. Sí, claro, y no solamente es una válvula de escape, sino que además es una fuente de placer y es una narrativa, una manera de contar historias que está entre las más eficientes que hay. Como ya lo dije varias veces, es fácil de entender, nos da placer, nos permite sacar vapor, como hemos dicho, cumple una función y un rol incluso dentro de aspectos evolutivos y sociales. Y por supuesto, porque no podemos dejar de mencionar un par de términos latinos y griegos, es imitatio y por tanto produce catarsis. Yo creo que con eso ya lo dije todo. No, no creo. No. Puede extenderse un poquito más. ¿A qué ¿Usted se cree que sea necesario? Sí, sí, sí. ¿A qué se refiere? El término catarsis por lo menos es como más conocidillo, pero imitatio, eso estuvo como medio extraño. Cuénteme, ¿cómo es eso que es imitatio? Imitatio es lo que los preceptistas latinos, basándose en Aristóteles, Por supuesto, sí. nos decían que sucede cuando hacemos prácticamente cualquier obra de arte. ¿Verdad? Todas las obras de teatro son imitación, imitación de la vida. Y ojo a esto, don Alberto, cuando vemos una pintura, una escultura, una película, un cómic, un videojuego, que todas estas son imitatio, sentimos placer al reconocernos. Ok. ¿Ok? Al identificarnos con esa forma de imitatio. Y ni siquiera tenemos que identificarnos como que yo me vea, ay, se parece a Diego. Bueno, solo veo Hagrid porque me recuerda a mí mismo. No, es reconocernos como seres humanos. Sí, reconocer nuestras actitudes, nuestros conflictos, para bien o para mal, en esos personajes. Eso, y no solamente reconocernos como algo que hacemos, sino como dijimos antes, como algo aspiracional. Algo veo en Chuck Norris el ideal que me gustaría alcanzar, por decir algo.
o veo en El Príncipe Azul o en la Barbie o cualquier forma de imitación que ustedes, social que ustedes escojan. No necesariamente tengo que reconocer solo mis miserias y defectos, sino también mis aspiraciones y sueños. Sí. Y hay una parte de nosotros, don Alberto, bien jodida, que se reconoce violenta y salvaje. Sí. Y le gusta y le satisface, y se le caen las babas así Es de rico verse ahí. ver a John Wick ahí abriéndose paso a balazos por un club. Ese tipo de Claro, cosas. y entonces, si tenemos un mal trabajo, hay una parte de nosotros que desearía hacer eso con nuestros jefes, llegar a la oficina y hacer... Demostrarle. 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 Eso es, eso es. Ajá. Pero además, Sí. además, la imitatio tiene, bueno, que esto tiene, decían los romanos, sí. que debería deleitar a la vez que nos enseña. Ok, digamos que ese sería como el objetivo último, ¿verdad? Sí, ese sería el objetivo último. Posteriores elaboraciones sobre esto mismo nos dicen que, y yo estoy de acuerdo con ellas, que tal vez una imitatio no nos dé placer, no nos complace. Sí. Pero inevitablemente algo nos enseña, aunque sea algo malo, Ok. aunque sea algo inadecuado. Ok. Porque nosotros aprendemos por imitación. Entonces, el ejercicio de la violencia, puras cosas feas estoy diciendo hoy. No tan malas como el del programa del romance. Sí, ese te quedó. Estuvo, pero lo que se llama atroz. Pero, digamos, estos productos culturales nos enseñan a ejercer la violencia. Son una escuela de cómo tiene que usted que defenderse. Ok. No siempre es la adecuada, pero digamos que hay una parte de nosotros que desearía poder aplicar las enseñanzas de John Wick. Ok. Y eso puede ser terrible, pero es así. Ok. El otro término que usé, que es ampliamente conocido, la catarsis. la catarsis, se refiere a una purga. Como ya hemos dicho en otros programas. Sí, a sacar lo malo, a expulsarlo. Sí. Purgamos. Cuando vemos en el protagonista que pasa por esos periplos, de alguna manera es como ir al baño. Como ya lo sacamos de nosotros. Sí. Ay, sí, ya. Ya me siento livianito. Me siento livianito. Puedo seguir con el resto de mi existencia. Gracias a Chuck Norris o John Wick o cualquier otra cuestión. Entonces, don Alberto, aunque algunas veces juzgamos a películas como Godzilla versus King Kong, o dígame otra así, bien de destrucción sin sentido. No sé, Twister, Terremoto, cualquiera de esas. Cualquiera de esas. O, bueno. 300. Confieso que no he visto muchas películas de la saga, pero yo no sé si, por ejemplo, Rápidos y Furiosos tiene también niveles de violencia. Sí, pero va por su lado, Va por otro lado. Bueno. Va por su lado. Pero bueno, cualquier película que tenga estos niveles de violencia podría parecernos que son sencillas y en cierto sentido tenemos razón. Son argumentos que no son demasiado elaborados a un nivel conceptual o a un nivel racional. Ok, dos monstruos gigantes que se pelean y destruyen una ciudad. No hay mucho que buscarle ahí. Sin embargo, los mecanismos por los cuales se convierten en éxitos, por los cuales atraen masas de gente, son socialmente bastante complejos. Aunque sean productos sencillos, desatan en nosotros reacciones que han dado de qué hablar
a mucha gente durante muchas páginas, durante muchos años, porque además eh, para nada es un fenómeno nuevo, ¿verdad? Mm, digamos, uno podría pensar, pero no. Pero no. Eh, Iniciemos por las justas de gladiadores romanos, Ujú. ¿verdad? Para empezar por algún lado, que eran una puesta en escena de la violencia. Eh, en algunos casos, por ejemplo, de los combates individuales entre gladiadores, que, tenían mucho de lucha libre contemporánea, no siempre se mataban, algunas Ajá. cosas eran bastante trucadas, Sí, había héroes, ¿verdad? Que la gente le y aplaudía, héroes, y, villanos. y espero no romperle el corazoncito a nadie, pero en muchas ocasiones había coreografías. ¡Ah! No. Sí, sí, entonces cuando yo No. hago así, man, usted me tira la estrella, yo ¡oh! Y caigo así. En la mayoría de los combates salían vivos y sanos, sin heridas. Lo decían en la película Gladiador, lo importante es ganarse al público. Lo importante es ganarse el No público. matar rápido, ganarse al público. Exactamente. Y además, si lo pensamos a nivel de negocio, no nos conviene estar matando a nuestros mejores gladiadores, a los más populares. ¿Verdad? Y para que sea popular necesita que haya varias peleas. Pero bueno, Sí, sí, no necesita me voy, tiempo para hacerse popular. sí les da tiempo para ser popular, pero no me voy por la tangente. Eh, ya había espectáculos de destrucción masiva, por Uh -huh. ejemplo, escenificaciones de batallas, Sí, dos es cierto. barcos completos puestos ahí en el Es cierto. Coliseo para que se peleen uno con el otro. Eh, Esa es la versión romana del cine de desastres actual, entonces, digamos. Exactamente, es la versión romana del cine de desastres actual. Y aunque la puesta en escena de los grandes desastres Uh y -huh. pues va a tardar en llegar por una cuestión económica y de medios, eh, lo cierto es que en la literatura podemos encontrar ejemplos prácticamente Sí, en toda la historia de la humanidad. sí, y en la Desde, literatura es, digamos, más fácil, digamos. Es más barato, el papel aguanta lo que le pongan. exactamente, es mucho más accesible. Uh -huh. Por ejemplo, una fuente, posiblemente la fuente original de historias así tremendas de Es violencia y tremendo. desastre, Ajá. es la Divina Comedia, Sí. ¿verdad? Con unas imágenes horrorosas, Uh eh, -huh. impactantes, eh, posiblemente sea la fuente original de las historias de terror, de las historias Estrés de terror. apocalípticas, casi de cualquier Uh -huh. cosa. Eh, si usted, a ver, a esos creadores que están ahí afuera Ajá. y algún día les reclaman, pues que estas son las historias pop de monstruos que se pelean. Usted con orgullo respóndale, sí, sigo la tradición de Boccaccio y la Divina Comedia. Sí, Sí. dígaselo con todas las letras, le doy permiso. Sí, no, Aunque sea exageración, no importa. inclusive vayamos más atrás, digamos, la Iliada, que tenemos Sí, ejércitos inmensos enfrentándose a ciudades arrasadas completas. o las sagas hindúes con esos Mm. dioses haciendo destrucciones que a nuestros ojos contemporáneos nos parecen destrucciones nucleares, asombrosas y fascinantes, que, ojo Uh-huh. a esto, en el caso de las leyendas e historias religiosas, cumplen una función social todavía más compleja, Uh-huh. ¿verdad? Porque no son solamente entretenimiento, son fuente de sacralidad, fuente de control social, fuente de aprendizaje moral. Eh, si nos ponemos a ver la amenaza bíblica del infierno, Ajá. es una hipérbole de la violencia absoluta, ¿verdad? Un tipo de violencia que nos
consume literalmente hasta el alma y que es Durante eterna y de la que toda no la podemos eternidad. escapar, ¿verdad? Eso le pone el pelo de punta a cualquiera, menos a Chuck Norris. Sí. Entonces, vemos que hay elementos biológicos, elementos evolutivos, elementos sociales, elementos históricos, que todos confluyen en el pináculo de la civilización occidental, que es King Kong versus Godzilla. Totalmente. Ese, ¿Ah? ese podría ser la conclusión de hoy. ¿Qué más quiere? Ahora bien, antes de cerrar, yo quisiera hacerle una pregunta. Entonces, no tenemos por qué sentirnos mal. No tenemos por qué No, sentirnos mal porque disfrutamos a John Wick echándose a medio ejército ruso en una película. no tenemos no tenemos por qué sentirnos mal. Tampoco, vamos a ver, esto es como la nutrición. Yo Ajá. sé, no tengo peso moral para hablar de nutrición, Ok. pero es un ejemplo, es un ejemplo. Ajá. Eh, si usted consume solo carne, y posiblemente no tenga una buena salud, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, creo que el consumo de productos culturales también debe ser variado como la alimentación. Ah, ok, eso estuvo bonito. No es buena idea consumir solo de un tipo de producto todo el tiempo. Uh-huh. Y todavía peor, no, no deberíamos sentirnos culpables porque de vez en cuando queramos un confitico, queramos una película escapista, una Uh-huh. película de violencia. Pero antes de continuar por esta línea, que me parece muy importante, no hemos visto la otra capa, don Alberto. Ah, sí. La veremos rápidamente. Uh-huh. Y es que en realidad, aunque hay antecedentes de la violencia como espectáculo público de masas, Uh-huh. vivimos en una época que tiene una especial predilección, diría yo, por un producto que es hijo del siglo XX, Ajá. que es este tipo de películas de destrucción masiva, este tipo de historias de destrucción a escala global. Aunque, como ya mencioné, podemos encontrar algunos antecedentes en sagas hindúes o babilónicas o en Uh-huh. el Ragnarok o este tipo de cosas, son como la culminación. Hay otro sentido en ellas. O es algo excepcional, muy, muy excepcional, como en el caso de los hindúes. Eh, este tipo de películas, estoy señalando Godzilla Uh-huh. para los que nos Sí. escuchan nada más, este tipo de películas de la gran amenaza monstruosa capaz de destruir ciudades o lo que es un tópico, yo creo que tal vez el tópico más común de las películas de superhéroes, eh, El que es mundo, la amenaza global. la amenaza global o la amenaza universal, Sí. ¿verdad? Que de hecho creo que abusan de él Ah, sí. poco Ya uno no se lo cree. y uno no se lo cree. Por ejemplo, en Ant-Man la amenaza global era, ¿verdad? Hubiera quedado mucho mejor para mi gusto como una simple película de ladrones y ya, Uh-huh. sin que dieran ahí una coletilla de, ay, es que esto podría tomarlo Hydra y ser una tecnología para conquistar el mundo. Bla, 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 bla. De hecho, eso agradecí de Falcon y Winter Soldier, Uh-huh. que de repente eran conflictos muy locales, que también se vale, no siempre hay que enfrentar a Uh-huh. Thanos y tener que eh, salvar a Ajá. todo el universo. Pero ese tipo de películas, y específicamente de los que estamos hablando hoy, de la gran destrucción masiva, son hijos del siglo XX. Uh-huh. Antes no eran posible que existieran por dos razones.
Primero, siento que no teníamos la conciencia global que hemos alcanzado a estas alturas de la vida. Interesante. Uh-huh. De hecho, el concepto de universo es, como lo entendemos actualmente, es Relativamente nuevo. relativamente nuevo, ¿verdad? Entonces, el poder pensar a escala planetaria, uh-huh. real escala planetaria, en un conflicto de escala global, viene de las guerras mundiales. Y con estas no solamente sí. Hablo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, sino que de algunos conflictos más o menos globales de finales del siglo XIX, como de la segunda mitad del siglo XIX, uh-huh. Como las guerras napoleónicas o la guerra de Crimea, ese tipo de cosas que tendían a ser tendían a escala uh-huh. planetaria, y realmente hasta que no llegan el siglo XX es que no tenemos conflictos que podemos llamar realmente globales, como por ejemplo incluso las guerras económicas o los conflictos actuales, uh-huh. ¿verdad? No es que antes no hayamos tenido pandemias, por supuesto que no. Sí, pero es que ahora las tenemos en tiempo real. En tiempo real y en todo el mundo. Y en todo el mundo. Esa conciencia global es la que nos permite tener conflictos a escala global. Uh-huh. Y Godzilla, sobre todo Godzilla, por eso estamos aquí honrándole tributo, uh-huh. Es un producto de que hayamos alcanzado el máximo poder posible destructivo como especie. O sea, las armas de destrucción masiva. Uh-huh. Las armas nucleares. Empezando por las armas nucleares. Él es un producto cultural que no es posible antes del siglo XX. Uh-huh. No en los términos en que está propuesto. Y no, atención a esto, querido público, no como algo así de verosímil y de posible como es la aniquilación global por armas nucleares. Vivimos una guerra fría, vivimos como especie crisis de misiles, el mundo se pone a temblar cuando piensa en la estupidez que podría ser Corea o Estados Unidos o la India y el conflicto de Cachemira. Uh-huh. ¿Verdad? Cualquiera que tenga armas nucleares nos pone a pensar en escenarios apocalípticos. Entonces, las películas como Mad Max postapocalípticas, las películas de destrucción masivas, las películas de conflicto global son producto de habernos perfeccionado en el arte de la destrucción. Nuestra más primitiva y visceral reacción emocional es, si lo pensamos de manera lógica, la primera que hemos llegado a la perfección. Y eso es terrorífico. Eso es una mala noticia. Es una mala noticia. Sin embargo, este tipo de productos culturales, yo pienso que lejos de incentivarlo, como algunas personas pueden pensar, detrás de Godzilla hay un discurso pacifista muy importante. Uh-huh. Al menos detrás de la primera película de Godzilla. Por lo menos detrás de la primera. La película original. De la película original. Y en general nos da pie, aunque no esté ahí explícitamente, para hablar de eso. No sé si da tiempo, don Alberto, para meter un elemento terrorífico más. ¿Y qué tan terrorífico? Que bueno, hemos estado hablando del ser humano. Ajá. Y hemos hablado de ese apetito de la violencia. Ajá. Apetito por la destrucción. Apetito por la destrucción. Y que ahora se refleja en nuestros productos narrativos, gracias a que es posible como humanidad. Pero no hemos hablado de el tipo de depredador que somos. Caramba. Porque al final de cuentas, todo esto que hemos hablado en esta
¿qué es? ¿Como una hora que llevamos? Algo así, sí, digamos cerca de una hora. De lo que nos habla es que somos depredadores, Ujú, básicamente. Pero usted sabe cuál es el que para mí es el rasgo más aterrador del ujú, ser humano como depredador. ujú, No es las armas nucleares. No es que cualquiera, usted, su papá, la chinita, ay, la chinita, la este, chinita. sean capaces de ejercer la violencia. Ajá. Que ya de por sí esas dos cosas son bastante aterradores. Para mí es la estrategia de caza que nos hizo los más formidables y los Ujú. más espantosos depredadores que ha dado la humanidad sobre, yo me atrevería a decir que el velociraptor o Ajá. el T-Rex o cualquiera de estos. ¿Sabe cuál es ese rasgo, don Alberto? Ajá. La persistencia. Ah, Somos cazadores por desgaste. Digamos que estamos, interesante, interesante. somos la tribu de los 10 puntos, Ujú. ¿verdad? Liderada por Beto Uga, ¿verdad? Ajá. Y vemos a un mamut. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A diferencia de algunas representaciones prehistóricas en que se ven a los majes emboscándolo, Ajá. ¿verdad? Como rodeándolo en una lucha muy activa, la estrategia más inherente a nuestra naturaleza humana era herir al animal, dejarlo que corra y Ujú. aprovechar nuestra mayor ventaja física, porque sí tenemos una ventaja física sobre otras especies, que no es solo nuestra inteligencia, sino nuestra capacidad de caminar larguísimos Ujú. tramos, larguísimos kilómetros. Eh, entonces, básicamente, heríamos a las presas y dejábamos que se desangraran. Eh, Imagínese usted, don Alberto, Ajá. usted es un cervatillo, ve al ser humano, corre y ya cuando usted se cansó, piensa que lo perdió, Y ahí pero poco viene. después ve que sigue tras de usted la banda de seres humanos. Y sí. Somos como Thanos, inevitables. Y, y eso que tiene que ver con Godzilla. Eso tiene que ver con Godzilla, porque de alguna manera el gran tamaño de Godzilla, Ujú. el lance fuego, El aliento las atómico, cosas, Diego, el aliento atómico. gracias, gracias, aliento atómico por Ujú. su boca y todas estas cosas, esas hipérboles de seres superpoderosos Ujú. e inevitables como Thanos, en realidad son, pienso yo, hipérboles de nuestro rasgo más aterrador y más útil, nuestra persistencia. Oh, por Dios. Godzilla no solo es una metáfora de la violencia, sino que es una metáfora eh, de la continuidad del ser humano, de la continuidad de propósito, de su persistencia a toda prueba. Eh, ¿Será? es posible que sí, don Alberto. Ok, eso es bastante aterrador en realidad. Claro, es bastante aterrador, pero también aplica para lo demás, como Ujú. decíamos con Parménides al unísono. Esa capacidad esa estrategia de caza, de Ujú. ser inevitables, de ser depredadores acechantes, ¿verdad? Eh, es común a las tribus primitivas, también era común, y por eso tenía el sombrero al inicio, Ajá. también es común a los piratas, ¿verdad? Eh, en la mar ellos eran depredadores acechantes. Ujú. Eh, y creo que, como estoy seguro que la mayoría de los seguidores de En 10 puntos lo son, si somos personas comprometidas por el bien común y no simples asesinos seriales cualquiera, eh,
si hay algún asesino serial escuchando en 10 puntos, deje de hacerlo. Sí, Lo vetamos de la comunidad en este momento. así como lo oyen. Pero si somos personas que estamos comprometidas con el bien común en mayor o menor grado, creo que deberíamos usar nuestro Godzilla interno, esa Ok. capacidad de Ajá. perseverar y de seguir luchando por nuestras metas, Ujú. usando la capacidad que tenemos como seres humanos de hacer largas jornadas de persistencia más que explosivas carreras de triunfo. Y eso sería de mi parte, creo, don Alberto. Wow. Ese final no me lo esperaba. ¿Vio que no? No, Es no el me plot esperaba. twist. No me esperaba. Exactamente el twist. Lo que no tienen las películas estas de monstruos. Sí, Twist al final. porque, porque hay una cuestión y es que, perdón, para Ah, completar la idea anterior, el ejercicio de la violencia, ujú, evidentemente que está penalizado socialmente, bien hecho y regulado por la ley y que bien que sea así, ujú. tiene una expresión y es que no podremos ser como dodos pasivos que nos pasen por encima cualquiera, ¿verdad? Ujú. Eh, hay una cuestión, llamémoslo, de proactividad, que es como, para usar una frase que usted usó antes, como un destilado del ejercicio de la violencia que puede ser muy útil. Entonces, no seamos cazadores violentos, seamos proactivos y persistentes, creadores de una mejor sociedad. No, ok. Eso quedó más bonito todavía. Ese final sí me gustó. Ahí lo tiene. Pues entonces, no queda más. Entonces, muchas gracias a Diego y muchas gracias a los que nos están escuchando. Y no, volveremos después a hablar fino de algún otro tema de estos espectaculares. Y nada, nos estamos viendo entonces. Cuídense. Nos estamos viendo. Gracias. Bye.